¿ya? Para poder hacer una encuesta en Google Formulario es muy importante nosotros contar con una cuenta de correo en Gmail. En caso de no tener, sugiero abrirlo, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir a- al navegador de Google y nosotros podemos acceder a la cuenta de diferentes maneras. Eh, voy a, Nosotros hacemos clic, por ejemplo, acá, tenemos donde dice Google Apps y ahí tenemos una serie de opciones que nos permiten a nosotros poder acceder a diferentes herramientas y ahí tenemos forms, ¿no? O formularios, ¿no? Entonces hacemos clic directamente en ese icono y se debería aperturar como si fuera una plataforma donde nosotros podemos utilizar, incluso tenemos ya prediseños, ¿no? Para poder elaborar en realidad nuestros formularios, ¿no? Entonces aquí pueden observar que tengo una gran cantidad de ellos que siempre voy haciendo y bueno, vamos a hacer un caso, por ejemplo, vamos a trabajar con una planilla en blanco, entonces vamos a hacer clic en este icono y automáticamente ya nosotros tenemos la posibilidad de acceder a diferente, colocarle un título, ¿no? Por llamarlo encuesta, en este caso. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? En caso de la docencia, podemos hacer exámenes también usando este medio, que ustedes también ya se han familiarizado. Ustedes pueden un poco incluir información, una descripción sobre la encuesta de la persona que va a llenar, ¿no? Para un poco que él entienda qué va a realizar. Y podemos nosotros generar secciones. A mí me gusta crear secciones, ¿no? Y en este caso, para crear una nueva sección, tenemos aquí un icono que dice añadir sección. Entonces también podemos incluir videos, podemos incluir imágenes y podemos incluir otro título en caso de ser necesario. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta, ¿no? Muchas veces varias encuestas se les solicita que incluya el correo electrónico. Tenemos aquí una opción de configuración, aquí una vista previa y aquí también podemos personalizar, por ejemplo, este color que viene por defecto. Por ejemplo, voy a hacer clic en este icono y voy a cambiar un color verde, por ejemplo. Entonces el formulario cambia de formatos. El fondo también puedo aclararlo si deseo blanco. Entonces puedo personalizar, incluso incluir una imagen. Ya, vamos a colocar una imagen en el título, ¿no? Voy a escoger esto de acá y lo voy a insertar. Y ahí lo colocamos una imagen, ¿no? Entonces tenemos muchas maneras, ¿no? De nosotros de trabajar, ¿no? De hacerlo más interesante en nuestro formulario y de esa manera poder hacer una encuesta, ¿no? Entonces puedo incluir una foto de una abeja, ¿sí? Es importante saber también las dimensiones del cuadro, ¿no? Para incluir una fotografía. Pueden incluir una imagen personalizada en algún caso. Entonces, ahora nos vamos a encargar de incluir preguntas, ¿no? Generalmente, una de las primeras preguntas es el nombre y el apellido, ¿no? Apellido, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de respuestas, ¿no? Tenemos respuesta corta, párrafos, opciones, casillas, despliegue, que suba un archivo, una escala lineal, cuadrícula de opciones, colocar fechas, horas, etcétera, ¿no? Entonces, el nombre y apellido siempre es una respuesta simple. Vamos a incluir una nueva pregunta y le voy a colocar la edad. Entonces, la edad también es una respuesta corta, ¿ya? El sexo. Entonces, en sexo, por ejemplo, cuando yo escribo esa palabra, puedo escoger por defecto me genera el Google Formulario, por ejemplo, estos elementos. Puedo colocar añadir todas y en este caso la persona va a poder seleccionar si es hombre o es mujer o prefiero no decirlo, ¿no? Que ahora tenemos este tema de género. Entonces podemos incluir ese ítem, ¿no? Que es importante en una encuesta.
Luego, ya generalmente en una encuesta vamos incluyendo ya datos más bastante importantes sobre, por ejemplo, el país donde reside, país de residencia. O en este caso, si lo vamos a hacer en Bolivia, y sabemos que la mayoría de las respuestas va a ser en Bolivia, podríamos colocar municipio, ¿no? El municipio de residencia. Entonces, una respuesta corta. Aquí me va a decir que vive en, en Sucre, no sé, tantos elementos. Y aquí la localidad, ¿no? Localidad de residencia. En este caso podemos colocar para que entiendan el barrio, ¿no? El barrio, muchas veces en la ciudad existe el tema del barrio, ¿no? A veces las comunidades, aquí barrio o comunidad, ¿no? Y así de esa manera vamos incluyendo esos elementos necesarios para que la persona vaya escribiendo la información que yo le voy solicitando. Ahora, en este caso, ya he puesto la información más importante sobre el encuestado, ¿no? Muchas veces este ítem de nombre y apellido puede que no sea necesario, a veces no nos interesa conocer el nombre de la persona. Y algo también importante, que a medida que voy elaborando la pregunta, estos pueden ser de orden obligatorio. Puedo yo decir que sea obligatorio o que sea no obligatorio. Entonces puedo de esta manera también definir qué preguntas a mí me interesan que responda, ¿no? Y que cuando culmine la encuesta ya esta se mueva en ambos sentidos. Entonces ahí tenemos esa opción, ¿no? Que también es muy importante. Ahora vamos a incluir vamos a añadir una sección más, ¿ya? Voy a utilizar este botón y en este caso la sección se ha subido aquí, ¿no? No quería en este lugar la sección, lamentablemente ya lo he hecho. ¿Cómo corrijo eso? Voy a subir las preguntas, puedo movilizar incluso, ¿ya? Esta sección sin querer se me ha generado aquí arriba, porque he cometido un error que cuando lo he generado estaba agarrando una de las preguntas de aquí arriba y por eso se ha subido ahí arriba. Entonces puedo mover esto y ahí está. Entonces en la siguiente sección ya vamos a utilizar el estudio de caso que estamos viendo, por ejemplo, la encuesta de las abejas, ¿no? Vamos a simular eso, ¿no? Ya tenemos el municipio, la comunidad. La fecha no es necesario porque automáticamente el día que lo llene, el Google formulario lo va a generar, el nombre del encuestado está, la edad, el género también ya está, ¿no? Entonces, rol dentro de la familia. Bueno, vamos a colocar esa pregunta complementaria más. El ratito voy a hacer así y voy a ir por acá. Entonces, algo que también me gusta en este caso es que yo puedo duplicar, ¿no? Tengo la posibilidad de duplicar, ¿no? Pero esta pregunta no sería acá, la voy a eliminar. Voy a subir aquí arriba. Aquí, después de la edad, el sexo, aquí voy a hacer una réplica. Y aquí voy a colocar rol dentro la familia. Entonces, nos interesa esta información. Y aquí voy a colocar que es el papá, mamá, hijo o hija, o puede ser también vamos a eliminar esta pregunta y voy a añadir una opción que es el abuelo o abuela, ¿no? Entonces puedo incluir esa, ¿no? O puedo añadir respuesta a otro donde la persona tiene que llenar, ¿no? Entonces puedo incluir esa pregunta. Bueno, ahora sí, me voy a la siguiente sección que está en base a la encuesta. Aquí dice cuántos tipos de abejas conoce y conoce dónde hacen sus nidos, ¿no? Es una pregunta, son en realidad dos preguntas y vamos a generar estas dos preguntas en el formulario. Entonces, para esto,
yo aquí vamos a colocar en esta sección conocimiento sobre abejas. Entonces, aquí ustedes también pueden colocar una descripción que es opcional, ¿no? Para que pueda entender el encuestador. Voy a añadir una pregunta y voy a colocar aquí ¿cuántos tipos de abejas conoce? ¿Ya? Entonces, ahí está la pregunta. Y voy a seleccionar una opción que me gusta, que se llama la escala lineal. En este caso, voy a colocar 10, ¿ya? Y aquí vamos a colocar una, no sé, especie, no creo que conozcan ellos. No sé, tipos, ¿ya? Bueno, una abeja, vamos a colocar abeja. Y aquí vamos a colocar más de una abeja. Entonces, más de una abeja. Entonces, en este caso, esta pregunta es bastante interesante cómo va a responder. Porque en acá, ya voy a generar una nueva pregunta. Él me va a decir, conozco, bueno, aquí debería ser muy poco o mucho. Voy a editar esto, ya me da muy poco o bastante. Bastante. Entonces, fíjense, una vez que ya está editado, puedo volver a seguir a editar. Entonces la persona va a responder esta sección. No, bueno, voy a ir acá. Ya, puede responder 1, 2, 3. ¿Cuántos tipos de abejas conoce? Entonces él va a poder, si él conoce más de 10, entonces vamos a colocar, hará clic en esta parte. Entonces tenemos esa opción de nosotros poder editar, ¿no? Ahora, en este caso, nos dice, por ejemplo, la siguiente pregunta está relacionada, ¿conoce dónde hace sus nidos? Entonces, aquí nosotros podemos hacer una serie de preguntas relacionadas con las 10, ¿no? Entonces, me vengo por acá, al formulario, y escribo una pregunta. ¿Conoce dónde hace, bueno, dónde hacen sus nidos? Entonces, aquí en esta pregunta, quizás lo más podríamos nosotros colocar, por ejemplo, una cuadrícula, ¿no? Y aquí puedo colocar, ¿no? ¿Conocen dónde hacen sus nidos estas abejas, por ejemplo? Entonces, vamos a colocar abejorro. Vamos a colocar la abeja, ¿no? La abeja común, a veces lo dicen, ¿no? Abeja, hay una abeja que le llaman señorita, por ejemplo. Ya. Después, ¿qué abejas podemos encontrar? Muchas veces confunden a las avispas como abejas, por si acaso, ¿no? Las avispas no son abejas, ¿no? Entonces, abejorro, abeja común, abeja señorita, abeja de color metálico, verde, ¿no? No sé si tendrá un nombre común, verde, y podría colocar otra abeja. Entonces, aquí voy a colocar árboles, rocas, en cajas de abejas. Podemos colocar también en casas, donde más hacen en el suelo, y no sé si habrá otro sitio más donde hacen las abejas nido. Entonces puedo colocar esto y la respuesta va a ser esta persona va a tiquear, ya. Vamos a generar una nueva pregunta y él va a tiquear. Al abejorro lo he visto hacer en árboles, en rocas, entonces va tiqueando en función a
a lo que él sabe, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una respuesta que se va a volver semi-cuantitativa en cierto modo, ¿no? Y ahí ya tenemos la información. Y bueno, podemos seguir incluyendo más preguntas. En este caso, ¿qué flores utilizan estas abejas? Entonces aquí esto vamos a hacer de esta manera. Entonces aquí está. ¿Qué flores utilizan estas abejas? Y en este caso yo colocaría párrafos, ¿ya? Párrafos, ¿para qué? Para que ellos puedan escribir el nombre de las plantas. Entonces me va a decir quizás me va a escribir en margarita, en el eucalipto, no sé. Entonces aquí me va a dar una serie de plantas que ellos conocen. Muchas veces yo sugeriría, en este caso, darles ya por lo menos unas respuestas prediseñadas, ¿no? Puede ser esta misma pregunta, ya voy a duplicarla, pero en este caso, para que sea mucho más fácil el tema de las opciones, ya, en este caso yo podría colocar ya algunas plantas, ¿no? Voy a cambiar la pregunta. ¿Conoce si estas flores utilizan las abejas? Ya, podría cambiar esta pregunta. Y aquí voy a colocando, por ejemplo, si me encuentro, por ejemplo, en los valles, voy a colocar el eucalipto. Ya, voy a colocar, por ejemplo, el molle. Voy a colocar, por ejemplo, otras plantas, ¿no? En este caso, ¿qué se llama esto? Sahuinto. Si me encuentro en una comunidad, voy a utilizar otra pregunta relacionada. Puede ser también ¿qué se llama esto? Molle, sahuinto, no sé, cítricos, ¿no? El limón, el árbol del limón, puede ser. El árbol del limón. En los valles es muy común. Pacay, por ejemplo, el árbol de pacay. Aquí puedo colocar también ¿qué se llama esto? La palta, el árbol de palta. Entonces, por lo común, sugiero siempre que si van a hacer una encuesta a personas, utilicen palabras que ellos entiendan, ¿no? A veces podemos utilizar muy técnicas palabras y eso para ellos les hace muy complicado poder responder. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Eucalipto, molle, árbol, pacay, árbol de palta. Estoy viendo otras más, a ver, en mi cabeza. Se me está yendo. En este caso, podría ser también algunas hierbas, ¿no? Ahora podríamos colocar algunas, por ejemplo, le llaman suncho, no sé si aquí conocen esa palabra, suncho. Por ejemplo, las margaritas. Por ejemplo, podemos incluir aquí otra planta, por ejemplo, la manzanilla. Y así podría colocar, por ejemplo, una lista extensa de plantitas, ya que puedo considerar que utilizan las abejas también, ¿no? Las rosas, no sé. Entonces podría separar esta pregunta en diferentes tipos, ¿no? Voy a hacer una duplicada. En este caso, estos serían árboles, ¿no? Aquí serían árboles. No para árboles. Aquí abajo podría colocar, por ejemplo, para plantas cultivadas. Y aquí podría incluir otra sección, ya, por ejemplo, para plantas silvestres, ya, silvestres. Y también podría incluir
otra sección para plantas ornamentales, ¿no? Ornamentales. Entonces de aquí ya tenía algunas, estaba mezclando mis preguntas. Aquí arriba era árboles, entonces en este caso tendría que quitar el suncho, que es una hierba, ya. Voy a quitar esta, la margarita también quitaría, la manzanilla también, y rosas, ¿no? Entonces me quedaría con estos árboles. Ahora aquí conoce si estas flores utilizan las abejas, entonces en este caso plantas cultivadas, ¿no? Entonces voy a retirar los árboles o puedo cambiar, ¿no? Puedo colocar aquí la zanahoria, podríamos colocar por ejemplo el perejil, podríamos colocar otra planta, por ejemplo la papa, ¿no? Podemos colocar el tomate y así podríamos colocar varios tipos de plantas que nos interesaría, bueno, que sabemos que existen en la zona donde vamos a aplicar la encuesta, ¿no? Y aquí la siguiente sería planta silvestre, ¿no? Les decía hace ratos el suncho, es una hierba, es muy común. También podría entrar aquí en la Andrés Huella, Andrés, ¿hay que le llaman aquí? No sé. Bueno, puedo colocar plantas que son comunes acá, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, estas, ¿qué se llama? Baccaris, no sé, Baccaris. Podría incluir, por ejemplo, que se llama el soto. No, el soto es un árbol. En este caso podría ser, no sé, una hierba que crece por acá, una X, no sé, no me vienen ideas. Y en la siguiente sección ya estaríamos hablando de plantas ornamentales, que son plantas que nuestras mamás en nuestros jardines pueden cultivar, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos viendo, ¿no? Este tipo de plantas, las margaritas, la manzanilla no es nada, podría ser ornamental, rosas, podría colocar, uh, cucardas, y así podría citar varias, ¿no? Entonces, esta pregunta ya se ha vuelto bastante interesante, ¿no? Donde el encuestador puede incluso colocarse las que conoce y aquí ya le estamos dando unas respuestas predefinidas. Algo también que podemos ya utilizando esta encuesta en base a la siguiente pregunta, ¿en qué época florecen? ¿Cómo podríamos hacer eso? De manera complementaria para cada una de ellas podemos nosotros incluir, voy a hacer un duplicado, ahí está, y vamos a colocar en qué, en qué, en qué época florecen, en el caso de los árboles. Entonces aquí voy a incluir cuadrícula otra vez. Entonces, bueno, esto se me ha ido hacia el otro lado, no importa. No sé si puedo copiarlos todos. No lo puedo. Entonces aquí voy a colocar eucalipto, el molle, aquí el sahuinto, el árbol de limón, el pacay y el árbol de palta. Listo, ahí está. Entonces vamos a colocar aquí los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, entonces abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y por último diciembre. Listo, ya tengo todos los datos. Entonces, de esta manera ya he logrado, para el tema de árboles. También haría un duplicado, ya lo he duplicado. Ahí están las plantitas estas. Y me voy a llevar esta sección aquí, ¿no? A plantas cultivadas. En época florecen plantas cultivadas. Entonces, conservo lo de ahí
Y de aquí me voy a copiar toda esta información. Zanahoria. Bueno, aquí voy a cambiar, ¿no? Zanahoria. Zanahoria. Papa. Tomate. Tomate. Y también vamos a escoger el perejil, ¿no? Perejil. Entonces, pues voy a borrar estas de acá. Y lo mismo haría por las otras secciones de manera complementaria, ¿ya? Entonces, solamente como es un ejemplo, vamos a quitar estas. Espero que no haya... Sí, voy a quitar estas dos de manera que podamos ver, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una sección sobre tendríamos sobre conocimiento de abejas. Hasta aquí sería. Aquí voy a crear una nueva sección sobre polinización, ya, sobre polinización, ¿no? Donde me interesa saber qué plantas se utilizan, ¿no? He creado una nueva sección, ¿no? Ahí están las preguntas. Y bueno, puedo también incluir otra sección sobre, veremos la encuesta. Ya está estas dos. Entonces, alguna vez usted ha criado abejas y qué tipos de abejas ha criado, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar sobre crianza de abejas, ¿no? Entonces voy a añadir una sección y vamos a colocar que alguna vez crió abejas, ¿no? No sé si está bien la pregunta, pero alguna vez crió abejas, y aquí ya nos da una respuesta, ¿no? Ya predefinidas. Voy a añadir todas. Alguna vez crió abejas o alguien de su familia cría abejas. Listo, ahí está, sobre. Y vamos a colocar otra sección, ya, sobre qué tipos de abejas cría, ya. ¿Qué tipos de abejas cría? Y en este caso voy a colocar desplegable. En desplegable, ya yo puedo incluir respuestas, ¿no? Ya voy a colocar el abejorro, la abeja común y la señorita. Entonces, fíjense esta respuesta, voy a desplegable. No quería esto. Hay otrita que me gusta. ¿Dónde estás? Casillas no, desplegable. Ya veremos cómo sale. Voy a ir aquí al ojito, ya vamos a ver cómo está saliendo nuestra encuesta que estoy elaborando. Ahí está la información que nosotros estamos incorporando y voy a ir a la siguiente. Quiero ver cómo se están generando mi formulario. Ahí está lo que hemos creado. Aquí está sobre polinización, lo que hemos generado. Y tenemos aquí está, sí, está perfecto. ¿Qué tipos de abejas cría? En este caso justo quería, ¿no? Puede ser abejorro, abeja común o señorita. Entonces tenemos esas respuestas. Entonces vuelvo al formulario, voy a colocar abeja común y señorita. Y bueno, estoy ya incluyendo estas preguntas, ¿no? Entonces voy a eliminar ya y ya estaría, digamos que ya concluido la encuesta en su elaboración, ya. Entonces esto lo vamos a enviar, ya. Vamos a enviar el formulario. Generalmente lo que se hace es, antes de hacer esto, tenemos que nosotros configurar, ya. Vamos a configurar algunos. Fíjense que mi configuración, en mi caso, si yo les envío esto, si no veo esto, quizás el encuestador no va a poder responder. Aquí dice restringir a usuarios de la universidad. No quiero restringir. Quiero que todos respondan.
Ahora aquí puedo limitar mi respuesta a una sola. Y puedo seleccionar esta opción, por ejemplo, de editar después de enviar. Puedo también incluir el registrar los correos, pero no sugiero por el tema que muchas personas a veces no utilizan correos electrónicos. Entonces, puede que nuestros abuelitos o las personas de las comunidades no utilicen, no están acostumbrados, entonces van a tener problemas por poder llenar. Y si queremos, nosotros podemos mostrarles el gráfico de sus respuestas, pero no es necesario. En la presentación ya puedo mostrarles una barra de progreso, ya. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Esto es para colocar las preguntas de manera aleatoria, entonces no sugiero utilizar esto, ¿ya? Y restricciones tenemos, ¿no? Inhabilitar el guardado automático. No, esto no hay que hacer, ¿ya? Porque si deshabilitan esto, por ahí se pierde, se les cae el internet, entonces otra vez tienen que volver a llenar. Y bueno, cuestionarios, no vamos a colocar. Esto es cuando generalmente, en mi caso, yo elaboro exámenes, entonces no utilizo esto, ¿ya? Entonces, cancelar. Entonces, no, disculpen, me he olvidado esto. Esto tengo que deshabilitar y tengo que habilitar, mostrar barra de progreso. Y esta de acá, mostrar enlace para enviar otra respuesta. No, esto no. Y puede editar después de enviar, pueden editar sus respuestas, ¿no? Eso también quizás es muy importante. Entonces, ahora sí, ya configurado, colocamos guardar y ya está lista nuestra encuesta para poder ser enviada a mis encuestados. Entonces, vamos a hacer la prueba para este estudio de caso. Lo último es que nosotros debemos enviar esta encuesta al encuestado. Para esto, haciendo clic en enviar, yo voy a hacer clic en este icono, que es un enlace, y en realidad copiar todo este enlace a veces es muy engorroso, y aplico esta opción que se llama acortar URL. Entonces, de esta manera, el enlace se ha hecho más pequeño. Voy a copiarlo y envío a mi encuestado. Entonces, esta sería, ¿no?, la manera de que yo puedo aplicar Google Formulario para poder hacer encuestas. Bueno, en esta oportunidad ya tenemos la respuesta de los encuestados. Como podemos observar, la planilla está empezando a recibir la información en base a las preguntas que nosotros hemos elaborado, en este caso, y tenemos aquí el número de respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Podemos ver un poco estadísticas, unos gráficos sobre el tema, ¿no? Aquí han puesto aquí hay una respuesta, han puesto su edad, ¿no? Pero han puesto años, ¿no? Entonces, eso la encuesta ha recibido como si fuera una doble respuesta, ¿no? O sea, otro tipo de respuesta. En la encuesta tenemos más mujeres que hombres, ¿no? También tenemos un gráfico muy interesante. La mayoría son hijos, por ende, ¿no? En este caso. La mayoría vive no sé dónde vive, en Sucre. La mayoría vive en Sucre y muchos proceden de otras partes de Bolivia. Tenemos las localidades de donde vienen, sobre el conocimiento de abejas. Algunos solamente conocen 5 tipos de abejas, ¿no? La mayoría conoce 3 veces, ¿no? Aquí tenemos estadísticas muy interesantes, ¿no?, sobre la frecuencia, de dónde hacen sus nidos, en árboles, la mayoría dice, ¿no? Tenemos información relacionada al resto. Y qué flores utilizan las abejas. Entonces ahí tenemos una respuesta muy variada de cada uno de ustedes, ¿no? Y aquí vemos ya las respuestas en base a las flores que consideran que utilizan las abejas, ¿no? Lo hemos hecho más para los valles y en qué meses florecen cada una de las plantas. Entonces estoy arguyendo, ¿no?, que ustedes viven en el campo y tienen un conocimiento más o menos sobre eso, ¿no?, del encuestado. Entonces, fíjense que tenemos esto ya es estadística descriptiva, ¿no? Tenemos mucha información que nos ha generado ya, y bueno, el fin de todo esto ya es que nosotros podamos elaborar una base de datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer una base de datos con tanta respuesta? Nosotros tenemos aquí
un icono que es un Google Excel, podríamos decirlo. Ya es una hoja de cálculo. Voy a hacer clic sobre ella y voy a crear una hoja de cálculo. Voy a colocar crear y vamos a esperar a que procese. Y ahí está la información que nos ha generado cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos todas las respuestas, ¿no? Y se han creado una serie de información, ¿no? Que nos permite a nosotros poder almacenar en una base de datos. Y esta base de datos, incluso como les dije, no era necesario ni colocar la fecha ni la hora de la consulta. En este caso tenemos ahí también ese ítem que se crea independientemente dentro de la base de datos, y ahí podemos tener toda la información que es de nuestro interés, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de trabajar con Google Formulario, ya que te facilita en cierta manera tabular, ¿no? Yo creo que ustedes, los que han tenido ya la experiencia en hacer sus encuestas, ya, y han presentado su trabajo, les ha costado elaborar la base de datos. Entonces, en este caso, tiene algunas cosas buenas y malas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, no podría elaborar en Google Formulario esta pregunta que tenga una correspondencia. No sé, no he visto, ¿ya? Ahorita voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta pregunta que acá yo hice, yo colocaba las plantas, y una vez que tenía el nombre de las plantas, y aquí yo le podía preguntar, ¿cuántos tipos de abejas conocen? ¿No? Entonces aquí hubiera dicho un nombre de los insectos, ¿no? Abeja común, abejorro, abeja verde, abeja pequeña, abeja de antenas largas. Entonces aquí me hubiera dado una lista muy interesante de su conocimiento y dónde hacen sus nidos. Entonces aquí yo anotaba esto, ¿no? Esa relación, ¿no? De esas abejas donde él ha visto esas abejas, ¿no? En cambio, en Google Formulario no he podido aplicar esta pregunta de esa manera. Entonces, hay algunas limitaciones que puede tener, ¿no? Como también ventajas, ¿no? Hay aspectos que uno tiene que ver la manera de poder configurar su formulario, ¿no? Y poder tener las respuestas en base a lo que está haciendo, en este caso, el investigador, ¿no? Que son ustedes ahora los investigadores. Bueno, hemos tenido 34 respuestas. Una vez que ya concluye el proceso, podemos cerrar la encuesta, ¿ya? Y de esa manera habría concluido esta fase. Entonces, este es el procedimiento que se trabaja con Google Formulario.